Es asombroso el parecido, no solamente físico, sino también el lenguaje corporal del esposo de Gypsy Rose y la mamá de Gypsy Rose. Me gustaría que viéramos cómo la abrazan exactamente igual, es decir, el lenguaje corporal es el mismo, que se le conoce como el lenguaje corporal de posesión. Ella además se inclina, la cabeza la inclina exactamente igual que lo hacía con la mamá, con esa misma confianza, con esa misma sumisión, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, el parecido físico que tampoco podemos dejar a un lado. El esposo de Gypsy Rose Blanchard es maestro en educación especial en una secundaria en Luisiana. Es una cosa muy importante esto porque es una persona que además está de alguna forma haciendo el mismo rol que hacía la mamá de Gypsy Rose, de ser una protectora. Claro, después vimos la macabra historia, la tremenda historia. Hay que ser extraordinariamente respetuosos con cada una de las partes. Buscamos en una pareja lo que es parecido o lo que es familiar. Por ejemplo, seguramente hemos visto que muchas personas escogen mujeres o novias parecidas o esposas a su mamá. Y vemos que muchas niñas, mujeres, escogen novios parecidos a su papá. Bueno, esto tiene que ver, e incluso hay estudios al respecto, donde buscamos lo que es familiar. Sin embargo, hay un límite entre lo que es sano y otra cosa cuando ya es algo que ya no es sano. Es decir, cuando tú no has sanado un patrón, estás condenado a repetirlo, a repetirlo y a repetirlo. Y lo hemos visto en sectas. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Sergio Andrade, cómo hasta buscan parejas parecidas. Lo hemos visto en Kit Ranieri, cómo estas mujeres pasan de un fanatismo a otro y a otro y a otro. No sé qué opinas tú, me parece un tema interesantísimo. Y me parece que además es necesario abrir el debate y la conversación a través de esto, porque se trata de uno de los casos no solamente más sonados de la historia, sino que también abrieron los ojos, por ejemplo, a este tipo de síndrome. O sea, es impresionante. ¿Tú qué opinas? Vamos a verlo juntos. Ya sé que por qué no va la cámara, porque hablo demasiado, yo creo que soy torpe, la verdad, pero pues trato de ser siempre respetuosa y que mi contenido sea más importante que si veo o no a la cámara. Oigan, y si quieren su análisis grafológico, por favor, mándenme un mensaje. Ya está ahí el teléfono arriba, ya está también donde está Grafo Café, también está el de Miramontes. Los quiero mucho, 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 mucho. Hasta mañana. 32 años tiene Gypsy Rose Blanchard. Es una mujer que nació en Luisiana, Estados Unidos, pero quiero que vean cómo se comporta, como si fuera pues más joven. Incluso el tono de voz que utiliza, es decir, ay Marifer, tú tienes la voz muy aguda. Tengo claro que yo tengo la voz muy aguda, pero esta voz parece de alguien que es muy chiquita emocionalmente, como si tratara de alguien muy chiquito. I just want to send a quick video to thank everyone for the massive amount. Decía, en otras palabras, es un tono de voz como chiqueado, como chiqueadona. Support that I've been getting on social media. El tono de voz agudo lo que genera es confianza y por otro lado obliga a la persona que está al lado de forma inconsciente como decir, necesito que me protejas, necesito que me cuides. Everyone has been really, really nice and supportive, and I really appreciate that. Realmente aprecio eso y la vemos sonriendo, la vemos contenta. It's nice to be home. I'm back home in Louisiana. Ahora, lo que vemos es que le gusta subir videos y parece que tiene la posibilidad de hacerlo. Esto es espontáneo. Yo creo que esto es un buen punto, ¿no? Que los videos parecen ser absolutamente espontáneos. Ella está pensando qué es lo que está diciendo, es decir, no está leyendo, no está siendo obligada, no nada. A beautiful day outside, and Totalmente las palabras que usaría una persona muy joven para expresarse. Incluso al final dice, bye. Así como... a lot of great things happening really soon. I've got my documentary series coming out, The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard. Hay que decir algo, a mí me parece una persona inteligente. Me queda clarísimo que la que estuvo mal en esta historia es Didi Blanchard, que su nombre correcto es Claudine y que además era enfermera y es por eso que pudo engañar de esta... descaradamente a médicos y todo, porque ella era enfermera y conocía los síntomas, los tratamientos, cómo luce ciertas cosas. Otra cosa que es importante mencionar, fíjate que también tenía un historial donde aparentemente había robado. Entonces,
llama mucho la atención. Viene de una familia que por lo que se sabe es absolutamente disfuncional. Y a mí me llaman la atención muchas cosas. Número uno, ver cómo repite el patrón con el papá. Pero cuando ves el lenguaje corporal de ella, le disfruta el reconocimiento, le gusta el aplauso. Y bueno, eso es absolutamente respetable, pero también creo que es un buen indicador. Lo que llama la atención es cómo repitió el patrón con el papá. Perdón, con el esposo, que se parece a su mamá, pero luce cómodo. I just put out an ebook that I'm Aquí lo que está platicando es sobre el ebook que está sacando, el libro. It's not a rehashing Dice que no es un refrito, como si hasta le molestara que alguien pudiera pensar que es lo mismo. of everything that happened. It's more of my reflection of everything that I've learned and experienced in the last 8.5 years. So my ebook is called Release, Conversations on the Eve of Freedom, which you can pre-order. En vísperas de la libertad. Es decir, esto lo escribió sabiendo que iba a salir libre. Es una libertad condicional, aparentemente, porque ya cumplió 8 años y por buena conducta sale, pero la sentencia original era de 10 años. And again, just thank you guys for all the support and keep watching. Okay, bye. Siguen mirando, ok, bye, pero repito, sí parece una persona más joven. Me parece que es inteligente, sí, creo que sabe comunicar, sí, creo que sabe conectar con los demás, sí. Y además tiene un ejemplo de cómo comportarse ante las cámaras, justamente su mamá. Didi, que es la persona que estaba ante los reflectores. De hecho, se considera que tiene el síndrome de Munchausen, donde la persona, para validarse, aparenta que su hija está enferma y de esa forma recibe reconocimiento, aplauso y llena sus vacíos emocionales. ¿Tú qué opinas? El tema es mucho más que interesante, pero sobre todo creo que es digno de platicarlo en uso de la libertad de expresión para que no se repitan estas historias, para que como sociedad abramos los ojos y nos demos cuenta hasta dónde llegamos con tal de obtener atención y reconocimiento. Los chiquitos que somos emocionalmente y ojalá que Gypsy Rose no repita el patrón y ojalá que se libere totalmente y que pueda hacer una vida, que por cierto, creo que diría Shakira, ya está facturando, que bueno, eso también es un buen... El rostro de miedo y enojo cuando habla de su mamá. Dice, ¿nunca fuiste al jardín de niños o preescolar? Contesta más con el cuerpo, con su lenguaje corporal, pero es un rostro de miedo, es un rostro de alguien que parece que tiene que pedir permiso para hablar. Y así es, le preguntaba, vamos a escuchar exactamente qué es lo que está diciendo, pero te vas a quedar frío, porque la historia es muy fuerte. Go play outside. Ahora, escucha el tono de voz, es un tono de voz que parece a alguien muchísimo más joven, ¿no? Como de alguna forma no la dejaron crecer, no la dejaron evolucionar. And she'd be like, it's too dangerous. ¿Sí notas la voz? ¿Cómo la voz va a decir? Ay, tú también tienes la voz muy aguda, estoy de acuerdo, pero no soy alguien que tenga una voz de alguien mucho más joven. Go play with your Barbie dolls. And so my stuffed animals became my friends. Se convirtieron en mis amigos, ya hace aquí una ligera sonrisa. Se queda uno asustado, definitivamente, porque pues estás viendo que de alguna forma pues tenía totalmente controlada a su hija, terminó de forma tremenda, esto es una realidad. Me llevó al hospital y me dijo que el doctor le había dado una silla de ruedas y ve cómo las comisuras están... Doctor gave her a wheelchair and I have to be in a wheelchair now. Forever. She had me use a walker before the wheelchair. Pero como aquí hay coraje, ¿no? Que quiero que veas que aquí, a pesar del tono de voz tan suave, aquí hay coraje, aquí hay enojo. Entonces, yo no dudo que todos los días se arrepienta de lo que pasó con su mamá, pero también es una realidad que le duele todo lo que vivió, ¿no? Definitivamente creo que estamos ante un caso digno de reflexionar. Qué bueno que se permitan hablar de esos temas, que se le dé visibilidad para que no suceda. Run into the kitchen. There would be times that I'd forget to grab it. Nota hasta cómo aprieta los ojos del estrés, de la tensión. ¿Qué tema tan fuerte? Pero bueno, sale libre 2 años antes Gypsy Rose y creo que es un tema que vale la pena debatir, que vale la pena hablar, tratar con todo el respeto del mundo, pero estoy convencida que si abre debate se van a poder, al darle visibilidad, se van a poder evitar. ¿Viste el rostro de enojo, el rostro de furia cuando habla de su mamá?
Y aquí me atrevo a dar una opinión más personal, que generalmente solamente doy una opinión técnica, pero como ser humano siento mucho dolor al ver Gypsy y el síndrome Munchausen por poder. ¿Se acuerdan que en esta historia de Gypsy Rose, que además pues termina sin duda alguna en una tragedia, en una desgracia, pero que la historia en sí misma ya lo es? Una mamá que sometía y que además de esta forma se sentía poderosa, hasta viajes a Disney, se hizo una especie de estrella local, había donaciones por todos lados. En medio de esta investigación, los especialistas y los doctores confirman que Gypsy no padecía ninguna enfermedad y que además ella en algún momento incluso fue atada a su casa para no poder salirse. Cuando la mamá compra una computadora es cuando ella se empieza a conectar con el mundo exterior y cuando conoce a su novio, que en aquel entonces tenía 23 años y ella 24 años. E incluso a tal grado llegó la mamá que la rapó fingiendo tener una enfermedad. Evidentemente, la única culpable de todo esto es la mamá y se considera que hay un síndrome que se llama de Munchausen. Esto se genera con la intención de someter a alguien para poder sentirte que tienes cierto grado de poder y al mismo tiempo conseguir atención y aprobación por parte de terceros, que es justamente lo que su mamá Didi conseguía. Y esto parece que le aplicaría muy bien a su mamá. La historia ha sido contada en The Act, la historia ha sido contada en La venganza de Gypsy, pero la historia es dramatiquísima, es dramaticísima. Por ejemplo, aquí está el novio y aquí está Gypsy Rose. Este es el novio con el que cometió lo que cometió, por no decir otra palabra. Y aquí está Gypsy Rose Blanchard, que quiero que veas. Aquí está ya purgando su condena, pero es un rostro mucho más liberado. Llegó a tal grado que parece que hay una teoría que dice que hizo que se le cayeran los dientes y la otra es que se los